Buenos días, profesor. Un gusto en saludarle. Soy Cecilia Brochero y junto con mis compañeras Paola Panqueva y Sabrina Graterol, hoy vamos a presentar nuestro video correspondiente a la investigación de la unidad 1. En esta presentación abordaré los tres elementos fundamentales que permiten comprender a la psicología como una ciencia: los procedimientos científicos en la psicología experimental y el concepto de teoría. Estos componentes han sido esenciales para que la psicología se consolide como una disciplina científica, capaz de estudiar el comportamiento humano y los procesos mentales de manera objetiva, sistemática y basada en evidencia empírica. A lo largo de la presentación, mis compañeras presentarán distintos aportes teóricos que permiten entender cómo la investigación psicológica se estructura y se valida dentro del ámbito científico. En primer lugar, los procedimientos científicos en la psicología hacen referencia al conjunto de pasos ordenados que orientan el proceso de investigación. Según Kerlinger y Lee, estos procedimientos permiten obtener conocimiento válido y confiable a partir de la observación sistemática, la medición y la comprobación empírica de los fenómenos. Desde otra perspectiva, Hernández Sampieri y colaboradores señalan que los procedimientos científicos estructuran todo el proceso investigativo, iniciando con el planteamiento del problema, la formulación de objetivos e hipótesis, la selección del método y finalizando con el análisis e interpretación de resultados. Ambos enfoques coinciden en que el rigor metodológico es indispensable para evitar interpretaciones subjetivas y garantizar la calidad del conocimiento científico. En psicología, donde el objeto de estudio es complejo y cambiante, estos procedimientos adquieren una relevancia aún mayor. Dentro del marco de los procesos científicos se desarrolla la psicología experimental, considerada una de las bases metodológicas de la psicología moderna. De acuerdo con Boring, esta rama se caracteriza por el estudio de la conducta y los procesos mentales mediante el método experimental, el cual implica el control de variables y la observación sistemática. Goodwin amplía esta definición al indicar que la psicología experimental permite analizar procesos psicológicos básicos como la percepción, el aprendizaje, la memoria y la motivación, utilizando diseños experimentales y cuasi experimentales. Gracias a este enfoque, la psicología ha logrado establecer relaciones entre variables y generar conocimientos que han dado origen a importantes teorías psicológicas. Sin embargo, también se reconoce que el estudio del comportamiento humano en contextos controlados representa un desafío, ya que no siempre refleja completamente la complejidad de la vida cotidiana. Por esta razón, la psicología experimental requiere un equilibrio entre el control científico y la validez ecológica de los fenómenos estudiados. Otro componente esencial de la investigación psicológica es la teoría. Desde una postura epistemológica, Popper plantea que una teoría científica debe ser susceptible de ser contrastada y potencialmente refutada a partir de la evidencia empírica. En contraste, Kerlinger define la teoría como un conjunto organizado de conceptos, definiciones y proporciones interrelacionadas que permiten explicar y predecir los fenómenos estudiados. Ambas posturas coinciden que una teoría debe estar sustentada en evidencia empírica y no en suposiciones. En psicología, las teorías cumplen un rol fundamental, ya que orientan la investigación, facilitan la interpretación de resultados y contribuyen al avance del conocimiento científico. Además, las teorías psicológicas no son estáticas, sino que evolucionan y se ajustan a medida que surgen nuevos hallazgos científicos. Y para concluir, los procedimientos científicos, la psicología experimental y las teorías constituyen pilares fundamentales del desarrollo de la psicología como ciencia. Los procedimientos científicos aportan orden y rigor al proceso investigativo. La psicología experimental permite obtener evidencia empírica mediante el control de variables y las teorías organizan y explican los fenómenos psicológicos. En conjunto, estos elementos fortalecen la comprensión objetiva del comportamiento humano y consolidan a la psicología como una disciplina científica capaz de responder a las demandas académicas y sociales. Mi compañera Sabrina Graterol continúa con el siguiente punto. Muchísimas gracias, profesor, por toda la atención prestada.
Buenas tardes, mi nombre es Luzmar Graterol y voy a comenzar hablando sobre los métodos de inducción. Cuando hablamos de inducción en psicología experimental nos referimos a un método que parte de la observación de los hechos particulares para construir generalizaciones sobre la conducta humana. Es uno de los pilares históricos del conocimiento científico en psicología porque permite identificar regularidades a partir de datos empíricos. Sin embargo, uno de los retos actuales de la inducción es evitar la sobregeneralización. Muchos estudios experimentales trabajan con muestras reducidas o muy específicas y aún así sus resultados tienden a presentarse como aplicables a toda la población. En una disciplina que estudia conductas influenciadas por variables biológicas, sociales y culturales, este riesgo es especialmente relevante. Por eso hoy la psicología experimental enfrenta la exigencia de aplicar la inducción con mayor cautela metodológica, ampliando las muestras, replicando estudios y reconociendo los límites de los hallazgos. La inducción sigue siendo necesaria, pero ya no puede entenderse como un camino directo hacia las leyes universales, sino como un proceso crítico y progresivo de construcción del conocimiento. El método de deducción, a diferencia del de inducción, parte de teorías generales para formular hipótesis que luego son sometidas a verificación empírica. Este método ha sido clave para consolidar a la psicología como ciencia experimental, ya que permite contrastar explicaciones teóricas con datos observables. El principal desafío actual del método deductivo es evitar la aplicación acrítica de modelos teóricos clásicos. Muchas teorías psicológicas fueron desarrolladas en contextos históricos y culturales muy distintos a los actuales, por lo que deducir hipótesis sin revisar estos marcos puede conducir a interpretaciones descontextualizadas. En este sentido, la deducción hoy no solo cumple una función de comprobación, sino también de cuestionamiento. La psicología experimental contemporánea debe utilizar la deducción para revisar, ajustar o incluso reformular teorías, integrando nuevos hallazgos científicos y respondiendo a la complejidad del comportamiento humano en contextos cambiantes. La observación es una de las técnicas fundamentales de la investigación psicológica y constituye la base tanto del método inductivo como del deductivo. A través de ella se registran conductas de manera sistemática, planificada y con criterios previamente definidos. Uno de los retos actuales de la observación en psicología experimental es el control del sesgo del observador. La percepción nunca es completamente neutra. Está mediada por teorías, expectativas y experiencias previas. Esto obliga a diseñar instrumentos rigurosos y protocolos claros que reduzcan la subjetividad sin empobrecer el fenómeno observado. Además, muchos procesos psicológicos relevantes, como emocionales, pensamientos o motivaciones, no son directamente observables. La psicología experimental enfrenta entonces el desafío de complementar la observación conductual con otras técnicas, manteniendo siempre el equilibrio entre control científico y comprensión del fenómeno humano. Por otra parte, el estudio de casos se centra en el análisis profundo de un sujeto, grupo o situación particular. Aunque históricamente ha sido cuestionado por su limitada generalización, sigue siendo una técnica valiosa en la psicología experimental actual. Su principal aporte está en el estudio de fenómenos complejos, poco frecuentes o difíciles de reproducir en laboratorio. El reto contemporáneo no es descansar o descartar el estudio de casos, sino comprender que su valor reside en la profundidad y el contexto más que en la extrapolación de resultados. Desde esta perspectiva, el estudio de casos contribuye a la generación de hipótesis, al refinamiento de teorías y a la comprensión integral del comportamiento. En la psicología experimental actual, se reconoce cada vez más su utilidad como técnica complementaria dentro de diseños metodológicos más amplios. En cuanto a la encuesta, es una técnica ampliamente utilizada por su capacidad para recolectar información de grandes muestras en poco tiempo. En la psicología experimental permite acceder a percepciones, actitudes y autoinformes relevantes para el estudio de la conducta. No obstante, uno de los retos actuales más importantes es el sesgo de autoinforme. Factores como la deseabilidad social, la falta de reflexión o la fatiga del encuestado pueden afectar la calidad de los datos obtenidos.
Por ello, la psicología experimental contemporánea debe utilizar la encuesta con criterios rigurosos, diseñando instrumentos válidos, formulando preguntas claras y combinándola con otras teorías como la observación o el análisis experimental. Así la encuesta deja de ser un recurso aislado y se integra a una estrategia metodológica más sólida y confiable. A continuación, la compañera Paola Panqueva con su exposición. Hola profesor, mi nombre es Ginette Paola Panqueva y continuando con el tema de la psicología experimental, en esta parte de la exposición voy a hablar sobre las técnicas de correlación, específicamente las investigaciones de contingencia y el coeficiente de correlación, que son herramientas más utilizadas en la investigación psicológica actual para analizar la relación entre variables. Vamos a empezar con las técnicas de correlación. Las técnicas de correlación son procedimientos científicos que permiten estudiar la relación que existe entre dos o más variables. En la psicología experimental se utilizan cuando el objetivo no es manipular variables, sino observar cómo se comportan y cómo se relacionan entre sí en contextos reales. A diferencia de los métodos experimentales, las técnicas de correlación no buscan establecer causas, sino identificar si existe algún tipo de asociación. Por ejemplo, se puede estudiar la relación entre niveles de estrés y rendimiento académico, sin afirmar que uno cause directamente al otro. Esto nos resulta especialmente importante en la psicología, ya que muchas conductas humanas no pueden ser manipuladas éticamente, por lo que la correlación se convierte en una alternativa válida y científica para la investigación. Continuamos con las investigaciones de contingencia. Dentro de las técnicas de correlación encontramos las investigaciones de contingencia, las cuales se basan en la observación sistemática de fenómenos tal como ocurren en la realidad. En este tipo de investigaciones el investigador no interviene, sino que registra y analiza los datos obtenidos. Estas investigaciones permiten identificar patrones o regularidades entre variables, lo que contribuye a generar hipótesis para estudios posteriores, es decir, no ofrece respuestas definitivas, pero sí orientan el rumbo de futuras investigaciones experimentales. En la psicología experimental actual, las investigaciones de contingencia son especialmente útiles para el estudio de conductas complejas, ya que nos permite analizar fenómenos psicológicos sin alterar el contexto natural del individuo. Coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es una herramienta estadística que se utiliza para medir el grado de relación entre dos variables. Este coeficiente puede indicar si la relación es positiva, negativa o si existe relación entre ellas. Cuando el valor es positivo, significa que ambas variables aumentan o disminuyen juntas. Cuando es negativo, indica que una variable aumenta mientras la otra disminuye. Y cuando el valor es cercano a cero, se interpreta como ausencia de correlación. Es fundamental aclarar que una correlación alta no significa casualidad. En psicología experimental, esta distinción es clave para evitar interpretaciones erróneas y para mantener el rigor científico de la investigación. En conclusión, el desarrollo de la psicología como ciencia ha sido posible gracias a la consolidación de procedimientos científicos rigurosos que permiten el estudio sistemático, objetivo y verificable del comportamiento humano y de los procesos mentales. A lo largo de esta unidad se ha evidenciado que la aplicación de métodos científicos no solo fortalece la validez del conocimiento psicológico, sino que también protege la disciplina de interpretaciones subjetivas o especulativas, garantizando resultados confiables y replicables. Por otro lado, la psicología experimental ocupa un lugar central dentro de este proceso, al construirse como el pilar metodológico que permite establecer relaciones entre variables psicológicas mediante el control y la medición. A pesar de los desafíos que enfrenta, como la validez ecológica y las exigencias éticas contemporáneas, su aporte resulta indispensable para la construcción de marcos teóricos sólidos y para el avance de áreas aplicadas a la psicología. En este sentido, el equilibrio entre el rigor experimental y la complejidad del comportamiento humano se presenta como uno de los principales retos actuales de la disciplina. Asimismo, el análisis del concepto teórico permitió comprender su función explicativa, predictiva y crítica dentro de las investigaciones psicológicas. Las teorías no deben cohibirse como estructuras estáticas, sino como modelos dinámicos que requieran constante revisión y contrastación empírica. La psicología experimental contemporánea demanda teorías flexibles, sensibles en el contexto sustentable de las evidencias científicas, capaces de orientar tanto las investigaciones como las intervenciones psicológicas.
Por otra parte, los métodos de inducción y deducción se presentan como herramientas complementarias en la producción del conocimiento científico. Su integración permite que no solo la construcción de generaciones a partir de la observación, sino también la constatación crítica en hipótesis derivadas de marcos teóricos previos. En contextos psicológicos complejos, el uso del equilibrio de ambos métodos resulta esencial para evitar enfoques reduccionistas y fortalecer la validez de los resultados. Para finalizar, las técnicas de investigación como la observación, el estudio de caso, la encuesta y las técnicas de correlación evidencian la diversidad metodológica de la psicología experimental. Cada una aporta información valiosa, pero también presenta limitaciones que exigen una aplicación crítica y responsable, en especial la correcta interpretación de los datos correlacionales y la integración de múltiples técnicas que vuelven fundamentales para evitar conclusiones erróneas y fortalecer el rigor científico. Esto fue toda nuestra exposición, profesor. Espero haya sido totalmente de su agrado y nos vemos en la siguiente oportunidad. Muchas gracias.